Muy bien, nos acompaña Pilar Tello, oficial de programas del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA Internacional. ¿Qué tal, Pilar? Bien, gracias. Muchas gracias por este espacio y por la entrevista. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Han pasado un par de semanas desde el 7 de octubre, pero qué importante y necesario es siempre hacer un balance sobre lo hecho y sobre la respuesta de los diferentes actores políticos en este proceso electoral. ¿Qué podrías comentarnos sobre el trabajo en sí mismo que ha realizado IDEA? En realidad han sido como 3 meses de trabajo intenso. Hemos trabajado con diferentes poblaciones, con jóvenes, con mujeres, con los mismos partidos políticos. Hemos participado en el debate, entonces creemos que en realidad todo el esfuerzo que se haga para hablar sobre propuestas, para tener contenidos más programáticos en la campaña electoral es fundamental. Y en realidad hemos venido haciendo esto en este tiempo. Creo que los resultados son bien interesantes. La gente está pensando más sobre el voto, está escogiendo mejor a sus candidatos, tiene más herramientas, más elementos y más información para ir y conocer un poco cuáles son los antecedentes, cuáles son las propuestas, en qué va. ¿Qué nos dice cada candidato más allá de solamente la propaganda que podamos ver? ¿Consideras que podríamos llegar mejor preparados al 9 de diciembre, tanto para elecciones regionales como para el referéndum, en esta promoción justamente de información y del voto informado? Esperemos que sí. Hay varias iniciativas de diferentes instituciones, entre ellas inclusive el jurado. IDEA también estamos tratando de difundir información sobre específicamente qué es el referéndum, cuáles son las propuestas por las cuales vamos a votar y qué contiene cada una de estas, para que la gente tenga un poquito más de información y pueda entender un tema que es tan técnico y duro en realidad, ¿no? Entonces hay que hacer el esfuerzo para conocer un poco más de qué se trata, de qué va y llegar a un referéndum más informado. Y ya que hablas de esta dureza que tiene que ver con los tecnicismos, seguramente hay que entender que la información puede venir pues en diferentes formatos, ¿no es cierto?, a través de diferentes canales y como parte de su trabajo IDEA Internacional ha apostado también por el arte y por la cultura. De repente muchos de nuestros televidentes han tenido la oportunidad de haber, no sé, una obra en microteatro o haber ido a otro tipo de actividad. Sí, efectivamente, la cultura, nosotros creemos, y el arte son herramientas de transformación y de información. Entonces, efectivamente hemos tenido la posibilidad de hacer unas pequeñas piezas de microteatro para reflexionar, por ejemplo, sobre qué es la política, qué es el proceso electoral, cómo la corrupción afecta a la política y el desarrollo del país. Ha habido una gran cantidad de gente que ha participado en casi un mes que han estado las piezas en exposición. También hemos hecho algunos festivales de música, las papas queman, en realidad es música hip hop, música muy urbana, y en concursos donde se van poniendo mensajes específicos que queremos nosotros que la ciudadanía empiece a pensar. Sobre todo, empezar a generar cambios, ¿no? La corrupción, somos muy tolerantes lamentablemente a la corrupción, porque tenemos prácticas poco éticas desde colegio, ¿no? Los niños que se llevan un lápiz a su casa y nadie les dice que lo devuelvan, empezamos a, no sé, llegar incluso tarde y no nos parece mal, pasarnos un semáforo en rojo, coimear al policía. Entonces son prácticas chiquitas que van haciendo que seamos muy tolerantes a la corrupción. Y eso va aumentando, digamos, en nivel y grado, y llega, claro, un momento de corrupción macro. Y hay mucha gente, recordarás que hasta hace un par de años este eslogan que robe por obra era muy común. Ahora la gente lo siente cada vez menos, está menos de acuerdo con esa frase, porque claro, siente que la corrupción le afecta el día a día. Por supuesto, nos sentimos más víctimas de. Exacto, ¿no? Se hace un canal que tuvo menos los recursos que se tenía que destinar al canal, se los robó a alguien, se los llevó a alguien, eso afecta finalmente al poblador que está en esa zona porque el canal se desbordará y generará problemas. Entonces es como estamos viendo más de cerca que la corrupción realmente nos afecta. Y lo importante es empezar a combatir y tener unos niveles, estándares más altos para tener un rechazo completo por la corrupción. Eso, hay cosas que no podemos dejar pasar, entonces hay que pensarlas, interiorizarlas y recordar que estos actos de corrupción son corrupción. Eso que usted menciona es tan importante, la lucha contra la corrupción es una tarea que nos compete a todos los peruanos, ¿no es cierto? No tenemos que ser autoridades ni funcionarios públicos, ¿no es cierto? Es una misión que tenemos todos. Sin embargo, al interior de nuestro país vemos también realidades muy distintas. ¿Cómo llega IDEA Internacional a estos territorios y cómo aborda también sus diferentes problemáticas? Sí, en realidad hemos hecho algún trabajo dentro del país, no en todo el país como nos gustaría, pero lamentablemente ni los tiempos ni los recursos son suficientes. Pero, por ejemplo, hemos tenido una experiencia muy interesante en el Monzón y Aguaitía. Muy bien. Ambas zonas han sido zonas que han sido afectadas hasta hace unos años atrás por el narcotráfico, el narcoterrorismo. Se han recuperado las zonas y en este último año
hemos trabajado con los colegios, con líderes juveniles y productores y productoras. Y ha sido muy interesante porque es empezar a generar confianzas en la población, es empezar a pensar en la democracia y a construir procesos y desarrollos sostenibles y democráticos en cada una de las zonas. Entonces lo comentábamos antes de cámaras, que fue muy impresionante reunir a los chicos y jóvenes en una plaza para pasar una película y hacer cineforo. Entonces se pasa la película y después se habla sobre el tema. Y el alcalde actual decía, es impresionante porque 10 años atrás acá nos reunían los terroristas en realidad. Ahora estamos teniendo un espacio como de cultura para hablar sobre otros temas y claro, estamos cambiando y hay que consolidar este proceso democrático y de pacificación en todo el país. Yo imagino que es tremendo el desafío de generar confianza, como mencionabas, ¿no es cierto? Confianza no solo en las autoridades, sino también en organizaciones civiles que llegan y que quieren ser puente, ¿no es cierto?, entre ambos y que quieren desarrollar cultura. ¿Estos primeros vínculos los desarrollan ustedes siempre, en principio, con los jóvenes? ¿Es más sencillo llegar a los jóvenes que de repente aquellas personas que ya han sido víctimas año tras año de el abandono, de la delincuencia, bueno, en este caso en específico del Valle del Monzón y Aboitía del terrorismo? En realidad trabajamos con diferentes actores y con cada quien hay que establecer una estrategia diferente. Muy bien. Entonces con los chicos, claro, es un lenguaje más para chicos jóvenes, chicos de colegio, con las productoras y productores igual en la lógica. Lo importante creo que es generar espacios para escuchar sus propuestas, recoger sus propuestas. Y no es ir a enseñarles cosas, sino más bien aprender de manera conjunta. Y escucharlos también, y recoger sus aportes. Muchos de ellos sienten que no se les escucha y es una de las grandes debilidades de las respuestas que da el Estado y el gobierno en estos espacios, ¿no? Entonces, solo escuchar, y a veces son propuestas tan concretas como este canal está en mal estado y por eso no llega el agua, entonces una pequeña acción puede generar grandes cambios que cambien la vida de esa población, pero hay que escucharlos, hay que saber en qué están, cuáles son sus propuestas y cuáles son sus demandas. En estas visitas que tuvieron, por ejemplo, a Aboitía, ¿no?, al Valle del Monzón, ¿pudieron conversar directamente también con candidatos, con candidatas? Sí, y fue interesante porque hicimos un debate en las zonas, un debate y normalmente es muy poco habitual, son distritos muy chiquititos, muy alejados, no hay este tipo de actividades. Fue súper, no hay canales además de comunicación, canales de televisión en la zona, entonces lo que hicimos fue grabar, hacer el debate en plaza pública y grabarlo, y después volver a exponerlo en diferentes espacios. Y había un montón de gente súper interesada, y todo el mundo comentaba contenidos del debate, cuáles han sido las propuestas, cómo van los candidatos, y genera a pensar realmente en la candidatura y en la persona a la que uno quiere elegir. Ha sido una experiencia nueva y muy, muy interesante. Y bueno, así como han ustedes organizado debates, ¿no es cierto?, elaborado distintas actividades, han también trabajado de la mano con el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, para nosotros el jurado es un aliado fundamental, le agradecemos muchísimo la confianza, venimos trabajando con el jurado hace varios años y hay diferentes temas en los que el jurado está haciendo hincapié y que nosotros felicitamos esa tarea. Los debates, por ejemplo, para tener espacios más propositivos, la generación de piezas comunicacionales que ya no son solamente discursos o documentos duros, como decíamos al inicio, pequeños videos, información que se va difundiendo de diferentes lados, la información estadística que pueden difundir desde Infogop. Hay un montón de información que en realidad el jurado está trabajando y hay que felicitar porque, claro, ayuda a pensar más en la lógica de elecciones como un proceso largo y no solamente ir a votar, sino en cómo elegimos mejor y después ver la secuencia de cómo van nuestras autoridades. Y en eso el jurado viene trabajando mucho, incluso en la promoción de las candidaturas y de mujeres y las mujeres en los espacios de toma de decisión. Hicimos un programa muy interesante con mujeres candidatas de todo el país. Ahora evaluaremos cuántas de ellas han sido elegidas, porque claro, es empezar a empujar para que mayor número de candidatas, mayor número de mujeres estén en puestos de decisión. Es lamentable que ahora hayamos disminuido el porcentaje de mujeres en alcaldías y en gobiernos regionales, pero es una tarea sobre la cual no podemos perder el esfuerzo y seguir trabajando en esa línea. Y pasa no porque no se esté sembrando, ¿no? Se está sembrando, pero hay pues que trabajar muchísimo y en principio sentar las bases también a través de la normativa, ¿no? Sí. Que es lo que se espera. Sí, la ley es, digamos, el primer paso, pero además es un tema cultural. Aún Latinoamérica tiene esta mirada muy machista, el espacio político normalmente ha sido un espacio donde han estado ubicados los hombres, entonces cuesta mucho el empezar a ceder espacios porque claro, el que salgan unos es que permite que entren otras, entonces es una pugna de poder, hay que ir construyendo poco a poco esta sociedad más equitativa, más paritaria, que recordar que más del 50% de la población son mujeres, más del 50% de las electoras son mujeres y por lo tanto
el número de representación en los cargos de decisión deberían ser, si no es el 50%, por lo menos acercarnos a un 30, 40, porque si no hay una gran brecha entre la composición de la ciudadanía, del electorado, y los espacios de decisión. Al inicio de la entrevista mencionaba pues que IDEA Internacional ha trabajado con diferentes actores políticos, ¿no? Yo quisiera saber cuál es el balance sobre el trabajo hecho directamente con organizaciones políticas, sobre este último tema de repente también, ¿no es cierto?, la participación política femenina y otros. Sí, en realidad es interesante porque recordando también actividades que hemos realizado, hemos hecho una suerte de guía. La guía está, La calle está dura, que además la comentamos acá unos meses atrás, que eran propuestas de las poblaciones cuyos derechos tradicionalmente son vulnerados, personas con discapacidad, afroperuanos, indígenas, comunidades LGTBIQ. Entonces ha sido muy interesante porque la guía ha sido presentada a los varios candidatos, y eso sí en el caso de Lima. Ha habido una gran apertura para recoger esas demandas, esas propuestas. Algunos de ellos se han incorporado en sus planes de gobierno, y lo importante es ahora continuar, o sea, aspiraríamos a que el nuevo alcalde, el virtual alcalde, el señor Muñoz, pueda tener el vínculo con estas organizaciones y conocer un poco qué cosa proponen, cómo van, y entonces en un proceso más de diálogo y de participación puedan incluir también las propuestas de estas comunidades y trabajar como de la mano. Son aliados importantes que deberían ser incluidos en la gestión de la ciudad. Y en cuanto a los medios de comunicación y el rol que asumen frente a una coyuntura electoral, tanto para esta que pasó el 7 de octubre y la que tenemos por venir el 9 de diciembre. Yo creo que es bien interesante porque si hacemos una retrospectiva nos vamos a dar cuenta que los medios están teniendo una cobertura más programática en los últimos años. Antes se cuestionaba mucho que los medios normalmente estaban muy enfocados en lo coyuntural y además en el chisme, en el titular. Y en los temas que hacen noticia, pero ahora se han abierto muchos canales como para generar el debate, presentar propuestas, debates dentro del medio mismo. Entonces creo que eso ayuda también a construir una cultura ciudadana más democrática, más participativa y más cuestionadora de propuestas, ¿no? Por dónde vamos. Una cultura que tiene que formarse de ambos lados, ¿no es cierto? Porque no podemos pedir que el electorado esté informado si es que los medios tampoco tienen esa misma capacitación. Sí, es cierto. Y los medios son fundamentales porque finalmente son los principales formadores de opinión, ¿no es cierto? Y con los medios, una cosa que estoy recordando ahora que hemos trabajado es la cobertura de medios con un enfoque de género. Como muchas veces la cobertura tiende a ser sexista y diferencia el tipo incluso de preguntas que se les hacen a los candidatos, a las candidatas, a las mujeres y a los hombres, ¿no? Normalmente se vinculan las preguntas y los temas con mujeres, con la vida cotidiana, costo de la comida, los hijos, la familia, y a los hombres temas más duros, ¿no? De política exterior, de economía. Entonces, y a veces es curioso porque el trabajo que hemos hecho con medios, al trabajar con los periodistas, claro, es un tema cultural, nos dicen no nos habíamos dado cuenta, es cierto, ¿no? Porque si estoy haciendo la cobertura a una candidata le tengo que preguntar por su familia, cómo hace, cómo se relaciona con sus hijos, el colegio, las fiestas de los chicos y chicas. Si esa pregunta no le hago al candidato, o perdón, a su par hombre, ¿por qué le hago a ella? Entonces decíamos, una cosa mínima que hay que hacer es, desde el periodismo, preguntar si esa pregunta le hago a una mujer, ¿se la haría también a un hombre? Si es, y tendría que hacérsela en realidad para atender, y que después venga el cheque. Exacto, ¿no? Sí, y ahí cada quien que responda, porque no está mal preguntar por el precio del pan, pero no solo a ellas, hay que preguntarles a ellas y a ellos. Finalmente, Pilar, ¿cuáles van a ser las actividades que va a emprender IDEA Internacional con miras al referéndum? Ahorita estamos empezando a preparar piezas comunicacionales justamente para difundir un poco la información sobre el referéndum. ¿Qué es un referéndum y qué cosa vamos a votar en este referéndum? Entonces queremos aprovechar las redes sociales sobre todo para difundir esa información, para que la gente esté más informada y pueda emitir un voto más consciente y más informado también en este proceso ¿Dónde electoral. los pueden seguir nuestros televidentes? En la página de IDEA Internacional, www.idea.int. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber hecho este balance siempre necesario en esta coyuntura electoral. Pilar Tello, oficial de programas del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.